buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida a esta preciosa mañana, a nuestro buen tiempo. Estamos agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos aquí para compartir con ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Vámonos directamente con el capítulo que estaremos compartiendo el día de hoy, mis amados. Me refiero al capítulo número 7 del Evangelio de Lucas. Nos invita aquí a ver algunas preguntas para prestar atención a este capítulo. La número 1 es: ¿qué pasó cuando el centurión oyó hablar de Jesús? Número 2, ¿por qué Jesús se maravilló con la fe del centurión? Número 3, ¿qué sucedió en las puertas de la ciudad de Naín? Número 4, ¿cómo reaccionaron los de la ciudad de Naín ante la resurrección? ¿Qué era lo que decían? ¿Cómo respondió Jesús a los mensajeros de Juan el Bautista? Número 6, ¿por qué Jesús dice que Juan era el mayor profeta nacido de mujer? ¿Por qué el más pequeño del reino de Dios es el mayor que él? Versículo 7. ¿Cómo reaccionaron los publicanos? ¿Cómo reaccionaron los fariseos? 8. ¿Qué les dijo Jesús a Simón, el fariseo, al conocer sus pensamientos? Número 9. ¿Qué cosas hizo la mujer pecadora que hizo Simón el fariseo? Que no hizo, Simón el fariseo. ¿Por qué crees que fue así? Nos invita a que reflexionemos en lo siguiente. Número 1. El centurión gozaba de ciertos privilegios debido a su posición social, pero ante Jesús sabía que no era nadie y no finge, sino que admite su indignidad. La pregunta para nosotros hoy es: ¿cómo me acerco a Jesús a pedirle lo que necesito? ¿Cómo soy en realidad? ¿Indigno? ¿O pretendo ser alguien por mis propias obras, por mi situación social, etcétera? Jesús habla de que al que mucho se le perdona, ama mucho. ¿Acaso hay gente que tiene menos pecados que otros? ¿O es que hay gente que admite que es muy pecadora mientras que otros piensan que son menos pecadores? Y por lo tanto, aman menos al creer que sus pecados son pocos. Creo que se me perdonaron pocos pecados. ¿Y cuánto amo a Jesús? Con estas preguntas, estas interrogantes, con estas detalles a observar, mis amados, vámonos al capítulo número 7 y enseguida pasamos al comentario de este capítulo. Sean todos bienvenidos. Observa. Capítulo 7. Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad,
he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros, y dicen: os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús en el lugar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo:
rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Precioso capítulo, mis amados. Sin duda podemos aprender muchísimo. Me encanta mucho la manera de redacción de Lucas. Por ahí le dicen, ¿verdad? El evangelio dinámico cambia y muy dirigido a estos aspectos que, a diferencia de los otros evangelios, bueno, realza o resalta, no sé cómo lo quiera ver. Vámonos al comentario, mis amados. En esta ocasión del capítulo número 7, son 50 versículos que contiene este capítulo, de los cuales podemos aprender aquí en el número 2. Para iniciarnos, dice que un centurión era el encargado de 100 hombres en el ejército romano. Vino a Jesús no como último recurso ni como amuleto mágico, sino porque creía que Dios envió a Jesús. Al parecer, reconoció que los judíos tenían un mensaje de Dios para la humanidad. Se narra que amaba a la nación y que construyó una sinagoga, de manera que le resultó natural recurrir a Jesús en su necesidad. Versículo 3. ¿Por qué el centurión envió a Jesús unos ancianos de los judíos en vez de ir él mismo? Enterado del odio de los judíos a los soldados romanos, quizás no quiso interrumpir la reunión judía. Como un capitán del ejército, cada día delegaba tareas y enviaba grupos en misión. De ahí que escogió esta manera de enviar su mensaje a Jesús. En Mateo, según el versículo 3, en Mateo capítulo 8, versículo 5, dice que el centurión romano visitó personalmente a Jesús, mientras que en Lucas 7:3 dice que envió a unos ancianos de los judíos para que presentaran su petición a Jesús. En el trato con los mensajeros, Jesús trataba con el mismo centurión. Para la audiencia judía, Mateo enfatizó la fe del hombre. Para la audiencia gentil, Lucas destaca la buena relación entre los ancianos judíos y el centurión romano. Versículo 9. El centurión no fue a Jesús ni tampoco esperaba que Jesús fuera a él. Así como no necesitaba estar presente para que sus órdenes se llevaran a cabo, tampoco Jesús necesitó estar presente para sanarlo. La fe del centurión fue en especial sorprendente, porque era un gentil que aún no conocía el amor de Dios. Versículos 11 al 15. La situación de la viuda era seria. Perdió a su esposo y ahora a su hijo único, su medio de sustento. El grupo de dolientes volvería a su hogar y ella quedaría abandonada sin dinero ni amigos. Tal vez haya pasado la edad de procrear y no volvería a casarse de nuevo. A menos que algún familiar viniera a ayudarle, su futuro carecía de esperanzas. Sería una presa fácil de los estafadores y podría terminar pidiendo limosna para alimentarse. Más aún, como Lucas enfatiza, era el tipo de persona que Jesús vino para ayudar, y fue lo que hizo. Jesús tenía el poder para dar esperanza en medio de cualquier tragedia. Versículos 11 al 17. Esta historia ilustra la salvación. El mundo entero estaba muerto en pecado según Efesios 2:1, así como el hijo de la viuda lo estuvo. Al estar muertos, nada pudimos hacer por nosotros mismos, ni siquiera pudimos pedir ayuda.
Pero el corazón de Dios sobreabundó en compasión y envió a Jesús para darnos vida con él. Efesios 2, del 4 al 7 lo confirman. El hijo muerto no ganó su segunda oportunidad a la vida. Y sabe que, mi amado, nosotros tampoco ganamos la nueva vida en Cristo. Pero podemos aceptar el regalo de Dios, alabarlo por esto y usar nuestra vida para cumplir su voluntad. Qué precioso. ¿Qué está haciendo usted, mi amado? ¿Se encuentra muerto aún en vida? ¿O ya aceptó este maravilloso don de Dios de la salvación? Versículos 12. Honrar al difunto era importante en la tradición judía. Una procesión fúnebre. Los familiares del fallecido seguían el cuerpo que se hallaba envuelto y llevaba una especie de camilla. Atravesaba el pueblo y se esperaba que los espectadores se unieran al grupo. Además, las plañideras era gente que recibía dinero por llorar, ¿verdad? Por esto. Lloraban en voz alta y atraían la atención. El luto familiar continuaba durante 30 días. Versículo 16. La gente pensaba que Jesús era un profeta porque, como los profetas del Antiguo Testamento, proclamó con audacia el mensaje de Dios y algunas veces resucitó muertos. Tanto Elías como Eliseo resucitaron niños, según Primera de Reyes 17, 17 al 24 y Segunda de Reyes 4, del 18 al 37. La gente no se equivocó al pensar que Jesús era profeta, pero él era más que eso. Es Dios mismo. Versículo 18 al 23. Juan estaba confundido porque los informes recibidos relacionados con Jesús eran inesperados e incompletos. Sus dudas eran naturales y Jesús no lo reprendió por esto. En cambio, contestó de una manera que Juan comprendería, al explicarle que él cumplía las cosas que se esperaba que hiciera el Mesías. Dios también puede resolver nuestras dudas, mis amados, y no rechaza nuestras preguntas. ¿Tiene preguntas acerca de Jesús? ¿Acerca de quién es Él? ¿O qué espera de usted? Admítalas ante sí y ante Dios. Y comienza a buscar respuestas, mi amado. Solo en la medida que enfrente sus dudas de una manera sincera podrá comenzar a resolverlas. Versículos 20 al 22. Las pruebas enumeradas aquí para demostrar que Jesús es el Mesías son importantes. Consisten de hechos palpables, no teorías, acciones que los contemporáneos de Jesús vieron y anotaron para que las leamos hoy. Los profetas manifestaron que el Mesías sería capaz de hacer estas cosas. Isaías 35 del 5 al 6 y Isaías 61, 1. Estas pruebas físicas ayudaron a Juan y nos ayudarán a nosotros para saber quién es Jesús. Versículo 28. De todas las personas, nadie cumplió mejor el propósito dado por Dios que Juan. Más aún, en el reino de Dios, todo el que viniera después de él tendría una mayor herencia espiritual, porque sabe más del propósito de la muerte y la resurrección de Jesús. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, el último en preparar a la gente para la era mesiánica. Jesús no hacía un contraste entre Juan, hombre, con cristianos particulares, sino la opción entre la vida antes de Cristo con la vida en plenitud de su reino. Versículos 29 al 30. Los recaudadores de impuestos, o sea, quienes se encargaban de la maldad, quienes encarnaban la maldad en la mente de muchos, y las personas comunes oyeron el mensaje de Juan y se arrepintieron. En contraste, los líderes religiosos rechazaron sus palabras, querían vivir a su manera, se negaron a prestar atención a otras ideas. Esto es para nosotros, mis amados. Antes de intentar imponer sus planes a Dios,
procure descubrir su plan para usted. Versículos 31 al 35. Los líderes religiosos odiaban a cualquiera que hablara la verdad y desenmascarara la hipocresía. Y no se molestaron en ser lógicos en sus críticas. Criticaron a Juan el Bautista porque ayunaba y no tomaba vino. Criticaron a Jesús porque comía en abundancia y tomaba vino con los recaudadores de impuestos y pecadores. Su objeción real hacia ambos, por supuesto, no tenía nada que ver con sus hábitos de dieta. Los fariseos y expertos en la ley no soportaban que les descubrieran su hipocresía. Eso era lo que les calaba. Versículos 33 al 34. A los fariseos no les preocupaba su actitud ilógica con Juan el Bautista y Jesús. Eran muy buenos para justificar su sabiduría, como nos lo dice aquí, ¿verdad? La mayoría podemos encontrar razones muy válidas para hacer o creer cualquier cosa que encaje con nuestros propósitos. Sin embargo, si no examinamos nuestras ideas a la luz de Dios, llegaremos a ser tan autosuficientes, mis amados, como los fariseos, y ya nada más le va a faltar decir crucifíquenle. Que el Señor nos ayude. Versículo 35. Los hijos de la sabiduría seguían a Jesús y Juan. Tenían vidas cambiadas. Su estilo de vida recto demostraba la sabiduría que Jesús y Juan enseñaban. Versículo 36. Un incidente similar ocurrió más tarde en el ministerio de Jesús y nos invita a ver Mateo 26 del 6 al 13, que ya lo vimos, Marcos 14 del 3 al 9, que ya lo vimos, y Juan 12 del 1 al 11, que lo veremos pronto. Versículo 37. Los vasos de alabastro eran tallados, caros y hermosos. Versículo 38. A pesar de que no invitaron a la mujer, de algún modo entró en la casa y se arrodilló ante Jesús. En la época de Jesús se acostumbraba a recostarse mientras se comía. Los invitados se recostaban sobre lechos con sus cabezas cerca de la mesa, permitiéndoles apoyarse con el codo y estirar sus pies. La mujer pudo con facilidad ungir los pies del Señor sin tener que acercarse a la mesa. Versículos 44. Es ahí donde esos detalles, mis amados, claro que importan a la hora de entender la cultura y la manera de hacer las cosas, ¿no? Porque en nuestros tiempos como que no estamos acostumbrados, al menos imagínense acá donde vivimos. Generalmente el alimento es en mesas, con bancos, con sillas, muy diferente a lo que se hacía en ese tiempo, ¿no? O que se sigue haciendo, tal vez en aquellos lugares, en algunas partes todavía del mundo. Así es que es por eso que sucedió esto. Continuamos, versículo 44. Lucas comparte de nuevo a los fariseos de nuevo a los fariseos con los pecadores. Y de nuevo estos toman la delantera. Simón cometió varios errores sociales al pasar por alto lavar los pies de Jesús. Una cortesía que se extendía a los invitados, ya que con el uso de las sandalias los pies se ensuciaban mucho. Ungir su cabeza con aceite y ofrecerle el beso de bienvenida. ¿Pensó quizás que era demasiado bueno como para tratar a Jesús por igual? La mujer pecadora, por el contraste, derramó lágrimas y perfume costoso y besó a su Salvador. En esta historia, la prostituta es generosa y no el avaro líder religioso, quien obtiene el perdón de sus pecados. Aunque es la gracia de Dios mediante la fe lo que nos salva, y no actos de amor ni generosidad, los hechos de esta mujer demostraron su verdadera fe, la cual Jesús honró. Versículo 47. El amor se desborda como una reacción natural al perdón y al afecto apropiado de la fe. Pero solo los que reconocen la profundidad de su pecado
pueden apreciar todo el perdón de Dios que se les ofrece. Jesús rescata a todos sus seguidores de la muerte eterna, sea que alguna vez fuesen malvados en un extremo o que fueran convencionalmente buenos. La pregunta, mis amados, para nosotros es: ¿valora la infinita misericordia de Dios? Mi amado hermano, ¿usted está agradecido por su perdón que ha recibido de Él? Versículos 49 al 50. Los fariseos pensaban que solo Dios podía perdonar pecados, de manera que se admiraban que este hombre, Jesús, dijera que los pecados de la mujer eran perdonados. Y es que ellos no veían a Jesús como Dios. Mi amado, ¿cómo es como usted mira a Dios hoy en día? ¿Cómo es como mira también sus pecados? Recuerda que pecado es aquello que nos aleja de Dios, aquello que daña nuestra relación con Dios, nuestras propias vidas muchas veces, y también la relación con los demás, mis amados. La realidad es que si somos conscientes de dónde nos ha sacado el Señor, de lo mucho que nos ha perdonado, seríamos como esta mujer en ese aspecto, ¿no? De querer honrar, querer hacer, querer agradecer, querer demostrar ese amor al Señor. ¿Por qué? Porque nos ha perdonado tanto, mis amados. Que el Señor nos ayude. Gracias a Dios por todas las cosas. Estamos llegando al final, mis amados, de esta transmisión. No sin antes por aquí leer los comentarios de nuestros hermanos que nos han escrito por acá en el chat. Dice nuestro pastor Jaime Castro: bendiciones, pueblo del Señor, amén, amén. Bendiciones para nuestro pastor en este día. Le bendecimos. Nuestra hermana Margarita Velázquez presente. Bendiciones, amados, Dios con todos, amén, amén. Bendiciones para nuestra hermana Margarita. Les mandamos un fuerte abrazo. Esperando se encuentren muy bien. Nuestra hermana Gladys presente. Dios les bendiga, mis hermanos, amén, amén. Dice nuestra hermanita Raquelito Delgado: Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanitos. Igualmente, mi hermanita Raquelito, Dios me la bendiga. A nuestra hermanita Alejandra presente también, bendiciones para todos. A cada uno de los que se encuentren presentes o que vayan a mirar esto como una repetición, mis amados, les bendecimos en el amor del Señor. Muy agradecidos con Dios porque nos permite compartir este espacio, este tiempo con cada uno de ustedes, esperando sea de mucha bendición. Aquellos que acá en TikTok en algún momento han estado presentes o están presentes, les bendecimos en el amor del Señor también. Primeramente Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, por acá nos vemos para continuar con un capítulo más, mis amados, del Evangelio de Lucas, aprendiendo. Por lo pronto yo le deseo que tenga un bendecido día a cada uno de ustedes, mis amados. Ánimo y excelentes tiempos. Bendiciones para todos.